revolución no es conducir a la familia campesina a la noche del terror. Una revolución es conducir a la familia campesina a la noche de la tranquilidad, la labor y la prosperidad. ¿Cómo lo logramos hacer en el departamento del Cauca en toda su diversidad? ¿Cómo lo logramos hacer en el macizo? ¿Y cómo lo logramos hacer en el litoral pacífico negro? ¿Cómo lo logramos hacer en los Andes indígenas y campesinos? ¿Y cómo logramos desarrollar una reforma agraria que muy bien aquí se ha planteado? ¿En qué consiste la reforma agraria en el departamento del Cauca? ¿Cómo las tierras fértiles pueden ser también un espacio de acceso a la propiedad a las comunidades humildes del departamento? ¿Cómo la pequeña producción campesina, a través de su asociatividad, puede ser conducida a procesos de industrialización para que llegue más valor agregado, es decir, más riqueza a los bolsillos de la familia campesina? ¿Cómo logramos que las instituciones de crédito, el Banco Agrario que manejamos nosotros y otras que aquí se hacen presentes, puedan ser realmente un instrumento de la organización campesina para su servicio? ¿Cómo logramos, como se propuso aquí, que efectivamente la mayor parte de los recursos del Ministerio de Vivienda vayan y fluyan hacia las asociaciones populares de vivienda para que se puedan construir los barrios y el techo digno de las comunidades que así aspiran? ¿Cómo mejoramos las viviendas humildes del barrio popular? Claro, a nosotros nos tocan las puertas presionándonos para que el dinero público vaya al gran empresario de la construcción. Claro que sí, es lo que se ha hecho en los últimos 30 años. Y no le llega un billete al albañil para arreglar un baño de un barrio popular. No le llega un billete a la familia rural para arreglar su vivienda en el campo, sea indígena, sea mestiza o sea negra. Los barrios populares se sostienen a punta de esfuerzo cotidiano de sus gentes, pero el dinero popular no llega para sus soluciones, para su fortalecimiento. Pues eso implica una nueva política de vivienda. Aquí está presente la ministra. Esas palabras de Gustavo Petro eran en el Tambo, en el Valle del Micay, en el departamento del Cauca, donde Gustavo Petro lanzó la nueva política de drogas. Y dice Jorge Bastidas, que es el tema principal de este video y no es el único tema. Ahí tenemos una ñapita también con un tema que se está dando en este momento en redes y en el debate político y público en Colombia. Pues dice Jorge Bastidas que el país aún no dimensiona la trascendencia de lo que sucedió ayer en el Tambo, Cauca. El gobierno de Gustavo Petro ha cambiado la política contra las drogas para los próximos 10 años. Dice Jorge que le demos 3 minutos y nos explica por qué esa decisión puede cambiar el destino del país. Pues aquí en Colombia con C ya varias veces hemos traído a Jorge Bastidas. Me encanta ese trabajo que él hace por medio de hilos, que nos explica como con plastilina qué es lo que se está aprobando, cuáles son los puntos importantes de las cuestiones que se están aprobando por parte del gobierno, y ahora pues nos hace este hilo respecto a la política de drogas. ¿Qué es lo que se ha cambiado? ¿Qué fue lo que dijo Gustavo Petro? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Y por qué ha recibido el apoyo de los Estados Unidos para esta nueva política de drogas? Pero entonces pues entremos en contexto con este artículo de Infobae que dice: Petro presentó la política nacional de drogas junto al ministro de Justicia. No queremos ser narcotraficantes, dice. El presidente Petro afirmó que el enfoque no tiene como objetivo castigar a los agricultores, sino debilitar el narcotráfico. En un evento en el Tambo, el gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, presentó y socializó junto con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, la nueva política regional de drogas 2023-2033, bajo el lema Sembrando Vida, desterramos el narcotráfico. De acuerdo con la política que presentó la administración de Petro, esta prioriza el cuidado de la vida y el medio ambiente,
situando en primer plano los derechos humanos, la salud pública y la consolidación de la paz. Al mismo tiempo, expresan que no se les olvida el compromiso del Estado de afectar las capacidades y las finanzas de las organizaciones criminales. Un aspecto fundamental que distingue esta nueva política es que por primera vez en la historia de Colombia, las comunidades y territorios directamente afectados por el narcotráfico y las políticas derivadas de la guerra contra las drogas participaron activamente en su formulación, de acuerdo con lo que anunció el gobierno nacional. Como lo digo, esto es un artículo de Infobae que nos pone en contexto con este tema, y ahora sí, pues vamos a ver qué es lo que dice Jorge, que dice que nosotros aún no hemos dimensionado la trascendencia de lo que sucedió en el Tambo. Pues vamos a leerlo. Dice Jorge Bastidas: es la primera vez en 5 décadas que un gobierno decide cambiar una política contra las drogas que ha sido ineficiente, violenta, injusta, costosa y dolorosa. En 50 años de guerra contra las drogas no solucionó nada, pero sí multiplicó la violencia y la injusticia. Observen. La guerra contra las drogas se enfocó en perseguir al campesino en la pobreza y al desplazarlo con el cancerígeno glifosato. Una guerra química, Noam Chomsky. Prensa Rural, solo hasta 2013, 15 millones de litros de glifosato asperjados sobre las comunidades. Y dice acá Agencia de Prensa Rural, sobre Colombia han vertido 15 millones de litros de glifosato. Eso adjunta Jorge. Y seguimos. ¿Por qué esta guerra ha sido injusta? Del 100% de las capturas entre 2005 y 2014, 27% microtráfico de drogas. 0.5 lavado de activos, 0.7 concierto para delinquir. Es decir, mientras el peso cae en el microtráfico, los grandes capos quedaron libres. De ese mismo estudio, observen este dato. Personas presas por microtráfico, 79.3 no terminó bachillerato. El 42% solo hizo la primaria. La cárcel no acabó el tráfico de drogas, pero sí criminalizó la marginalidad. Hoy hay 32.000 personas presas por delitos relacionados con las drogas. Cada una le cuesta al Estado 31 millones al año. Minjusticia del 2023, un dato del Ministerio de Justicia del 23. Es decir, solamente en personas detenidas la guerra contra las drogas le cuesta al país 992.000 millones y no resuelve nada. ¿Qué cambia entonces en esta nueva política? Las otras políticas han intentado cambiar una mata por otra. Esta nueva política busca cambiar una economía ilegal por otra legal. El ministro Osuna le llama asfixia para el narcotráfico y oxígeno para las comunidades. Hoy con nosotros. Y fruto de eso tenemos esta política de drogas legítima, construida con todo el soporte popular, que da un giro que usted ya conoce en nuestra política de drogas. Vamos a cuidar la vida de estas comunidades, a cuidar la vida de nuestra naturaleza, a cuidar la vida de las personas que consumen drogas. Y, por supuesto, tal como también usted nos lo indicó, vamos a continuar y ahora sí a ser más efectivos en la lucha contra el narcotráfico. Presidente, tradicionalmente la política de drogas había sido especialmente tiránica y fuerte contra los débiles y especialmente débil y floja contra los poderosos del crimen. Esta política revierte esa situación. Fruto del mandato popular que usted encarna y de la instrucción que usted nos ha dado, hemos construido una política centrada en la protección de los derechos humanos, de la vida, del medio ambiente, de la naturaleza, y que sea útil para nosotros, para toda la sociedad colombiana, comenzando por estas comunidades generosas que, a pesar de haber pasado por tantos años de conflicto, de tanto sufrimiento, de tanta exclusión y de tanta marginación, han venido con sus recetas, con sus ideas, con su colaboración para poder concluir con esta política de drogas. Con todo orgullo, señor presidente, le hago entrega del trabajo de esa política de drogas
A partir de ahora, nuestro compromiso con usted y sobre todo con el pueblo de Colombia es implementarla, ponerla en desarrollo y permitir que así también en este tema de las drogas en el que se nos va la vida, Colombia pase a ser una potencia de la vida y que la tierra de la belleza sea también la sociedad de la tranquilidad y de la paz. Mil gracias por esta oportunidad, señor presidente. Es tan importante el cambio de política que ahora la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos pasa a llamarse Dirección de Sustitución de Economías Ilegales. Así nos lo informó el doctor Felipe Tascón Recio, que es caleño, economista, doctor en ciencia política, estudió la economía campesina de la coca. Dice también Jorge Bastidas que esta no es una política de gobierno, sino una política de Estado que durará 10 años. Ejes de la nueva política: cuidado de la vida. 2. Preservación del medio ambiente. 3. Respeto por los derechos humanos. 4. Persecución a las redes del narcotráfico. Lo demás, mano dura contra las mafias del narcotráfico. En serio, observen. Incautaciones de cocaína primer año de gobierno: Santos 142 toneladas, Duque 385 toneladas, Petro 605 toneladas. Cita al Tiempo como fuente de estos datos. Gustavo Petro dijo con su gobierno incautado 1.100. Bueno, continuamos. El problema no es la mata. Las plantas de coca y marihuana tienen numerosos usos medicinales, culturales y gastronómicos. En este hilo expliqué uno de los miles casos de éxito del programa Coca para la Paz en Lerma, Bolívar, Cauca. Y aquí muestra un libro del discurso de Gustavo Bueno. Los municipios del Valle del Micay en el Cauca serán piloto de este gobierno, donde se demostrará al mundo que es posible el cambio de una economía ilegal por otra legal, campesina, étnica, con enfoque de género, próspera y pacífica. ¿Y el consumo? Se avanza hacia tratar el consumo de drogas como un tema de salud pública. Más recursos para recuperar a las personas con problemas de consumo. Por cierto, ¿saben cómo bajaron el consumo en Islandia? Con programas de cultura y deporte. Para terminar, J. Ehrlichman, mano derecha del presidente Nixon, creador de la guerra contra las drogas, confesó que esta política fue en realidad una estrategia de comunicación para estigmatizar líderes afros y a la izquierda pacifista. Y adjunta esta entrevista de Harper's Organización y subraya acá: ¿entiendes lo que estoy diciendo? Sabíamos que no podíamos ilegalizar, estar en contra de la guerra o ser negro, pero al lograr que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína y luego criminalizar fuertemente a ambos, podríamos alterar esas comunidades, podríamos arrestar a sus líderes, allanar sus casas, disolver sus reuniones y vilipendiarlos noche tras noche en las noticias de la noche. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Por supuesto que lo hicimos. Es decir, el origen de la llamada guerra contra las drogas no buscaba bajar el consumo, ni se motivó por preocupación por los jóvenes, no. Fue una estratagema para poder perseguir a los líderes afro que luchaban por los derechos civiles y a la izquierda pacifista, así como lo leen. Resolvamos el problema de las drogas desde nuestra realidad y con nuestra gente. Hagamos una revolución del amor, el arte y el deporte para que los jóvenes no consuman. Llevemos a la Colombia rural al progreso que nunca tuvo, un país pacífico y próspero. Claro que es posible. Pero clarísimo que por supuesto que es posible. Otra Colombia es posible. Aquí en Colombia con C somos unos convencidos de que sí es posible que Colombia cambie, que otra Colombia sea posible. Pues dejamos ese tema. Muy bien por Jorge Bastida, le agradecemos en el alma que haga este trabajo. Nosotros lo reproducimos, le ponemos musiquita y lo hacemos pues más visible para que la gente se entere no solo en determinadas redes, sino pues también aquí en YouTube. Que nos viene bien también que esto tenga propagación, porque es importante saber qué se aprueba, cuáles son las cosas. Los otros están diciendo por allá las cosas que no son, y mire cómo es el enfoque. Incluso Estados Unidos aprobó esta nueva gestión y esta nueva política contra las drogas. Listo, dejamos ese tema de la política contra las drogas y pasamos a otro tema que es tendencia ahora. Me refiero a este caso de que Álvaro Uribe dice que en su gobierno no hubo pagos por matar inocentes.
pues Alfredo Mondragón, Julián Martínez y varios refutan todo lo que dice Uribe y con pruebas, hermano, demuestran que eso no es cierto. Listo, miren lo que dice Alfredo Mondragón. Ayer Álvaro Uribe le dijo al presidente Gustavo Petro que en su gobierno no hubo pagos por matar inocentes. Pues bien, esta es la circular 29 de 2005 del Ejército. Se pagaba 3.800.000 pesos por cada criminal dado de baja. Adjunta estos dos documentos y aquí los tenemos. A ver, aquí dice. Destacamos esta parte, asuntos, Directiva Ministerial Permanente, 17 de noviembre de 2005, Ministerio de Defensa Nacional, copia 12 de 16. Asunto, política ministerial que desarrolla criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley. Material de guerra, intendencia o comunicaciones e información sobre actividades relacionadas con el narcotráfico y pago de información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y el posterior planeamiento de operaciones. Y por aquí, en el otra parte del documento, señalan aquí, por lo menos dice acá, hasta 500 salarios mínimos legal vigentes, 191 millones a cabecillas de estructuras rurales y urbanas que realicen actividades de planeación, dirección y ejecución de acciones terroristas. Acá decía que es hasta 180 salarios mínimos legal vigentes que equivalían a 68.760.000 pesos a cabecillas de estructuras rurales y urbanas que realicen actividades de planeación, dirección y ejecución de acciones terroristas a nivel local y responsables de actividades relacionadas con las finanzas. Aquí dice otro que hasta 10 salarios mínimos legal vigentes, es decir, 3.815.000 de la época, cabecillas y miembros de guerrillas, escuadras, rasos responsables, materiales de desarrollar y apoyar a nivel local acciones terroristas, secuestros, extorsiones, en fin. Eso lo ha adjuntado Alfredo Mondragón y no ha sido el único. El gran Roma Rosa, mire lo que dice con plastilina: los pagos ordenados mediante Directiva 20 del 2005 por el animal y matarife Álvaro Uribe Vélez, el gran carnicero que debe adjuntarse al abundante y abrumador expediente que tiene la JEP contra ese genocida, a ver si lo hacemos viral en redes. Y acá dice, adjunta esto, que no hubo un solo pago por matar inocentes. Álvaro Uribe sobre las ejecuciones extrajudiciales. No le vamos a decir más falsos positivos. Eso ayer nos quedó claro, como lo dijo Gustavo Petro. Y adjunta pues los mismos documentos que ya les mostré. Pues los documentos aquí señalaron la parte que ya les leí. Dice el gran Julián Martínez, otro de los grandes periodistas junto a Roma Rosa, ese equipo que ellos hacen en la Nueva Prensa, pues dice Julián, cita un post de Reinaldo Villalba, dice: en la mayor parte de los casos los informantes no recibieron la recompensa, esos dineros se quedaban en manos de los victimarios. Matar, un reprochable negocio, las víctimas una mercancía repugnante, varios años de asesinatos oportunamente y públicamente denunciados. Y dice Julián Martínez, a octubre del 2008 el gobierno de Álvaro Uribe tenía una red de informantes conformada por 2.199.696 personas, año 2008. Y ese año se pagaron 29.500 millones de pesos en recompensas para falsos positivos, mientras que en 2007 desembolsaron 18.529 millones de pesos. Eso citó Reinaldo Villalba al post de Julián Martínez, y Julián Martínez respondió también: las ejecuciones extrajudiciales no solo fueron o son crímenes de lesa humanidad, no pueden prescribir, también son un escándalo de corrupción porque fueron usados para cobrar recompensas millonarias. ¿Quiénes se volvieron ricos con estos asesinatos? La justicia tiene la palabra. ¿Cómo hace falta la llegada de esta nueva fiscal? Miren esto. Miren la gravedad de las cuestiones que está denunciando Reinaldo Villalba y por supuesto el gran Julián Martínez. Grave eso. Dice Julián, y lo tenemos: video de la propia presidencia prueba el pago de recompensas por ejecuciones extrajudiciales en el ejército. Así se revela en el reportaje de YouTube. Y pues aquí lo vamos a ver, un fragmento del reportaje. Quien quiera, todo esto está en YouTube, en la página de la Nueva Prensa de Julián Martínez, encuentran todo esto. Pero aquí tenemos este fragmento que adjunta Julián Martínez. En el informativo oficial de la presidencia era usual que se exhibiesen imágenes de militares pagándole estas recompensas a personas encapuchadas por estos positivos.
Gracias a la implementación de las redes de cooperantes y del sistema de recompensas, la fuerza pública ha presentado resultados positivos en materia de disminución de secuestros, homicidios y en general violaciones a los derechos humanos de los colombianos. El tema de las recompensas que tanto defiende Uribe terminó convertido en un mecanismo macabro para que unos pocos se enriquecieran a cambio de delinquir. La política de recompensas es para poder desmantelar la criminalidad. No puede ser que nos vengan a decir ahora que la política de recompensas ha forzado, ha creado criminalidad. Al contrario, ha ayudado a desmontarla. Si vieron, ¿no? Ahí era el propio informativo de la presidencia de la República, de donde se sacaron estas imágenes y que nos muestra el gran Julián Martínez. Era el propio noticiero. Ahí están las pruebas. Mira esto que dice Epicuro de Samos. Ningún sicario te dará el recibo de pago. Ningún agente de tránsito te dará el recibo de un soborno. Este señor considera estúpida a la gente y cita la imagen que se está haciendo viral, donde sale este personaje diciendo que no hubo un solo pago. Y acabamos de ver cómo, con pruebas, sí los hubo. Y allá está esa gente saltando a defender lo indefendible. Entonces, pues queda claro eso. Y miren esto que dice el sargento Chalá, ñapitas que siempre me gusta traer en mis videos. Lo que faltaba, que ahora un sector de militares en retiro pretenda marchar en contra de las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Quien ofreció perdón por parte del ejército a las madres de Soacha, a quienes miembros del ejército les asesinaron a sus hijos, los disfrazaron de soldados y los llenaron a plomo, buscando una felicitación, un permiso, una medalla, inclusive vidas cambiadas por una caja de arroz chino. Vergüenza debería darles pensar en salir a marchar. Ahí debe haber un poco de criminales escondidos en la impunidad que están sintiendo pasos de animal grande. Que sigan los borregos tapando a sus líderes que al fin y al cabo en la cárcel van a terminar. Eso dice el sargento Chalá. Y así llegamos al final de este video y les tengo pues la ñapita, esta peinada que se presentó, que es que tenía que traerla. Mira esta mujer lo que escribe. Necesito una cita con mi reumatólogo y no hay porque los tarados retardatarios y tercos del Parque Histórico lograron colapsar hasta las compañías de medicina prepagada. De parte de todos los pacientes que necesitamos controles permanentes, gracias Gustavo Petro. Dos palabras que no voy a repetir, pero ahí las alcanzan ustedes a leer. Así son. Y tuvo una respuesta de Médicos Unidos de Colombia oficial. Parece que la confundida es usted, que no comprende que el sistema está en crisis hace rato y que su medicina prepagada no tiene que ver con el sistema, a menos claro que la aseguradora le esté haciendo trampa al Estado. ¿Cuál es? Para investigar. Y aquí le dice, no sea tarada, la medicina prepagada no tiene nada que ver con la reforma, que no ha sido aprobada. Si usted se queja de su medicina prepagada, ¿cómo puede defender el sistema de salud que es una completa porquería? Ignorante lavaperros. Miren esto que también posteó Médicos Unidos de Colombia, le dice en El Tiempo, buscan saludos a crisis en la salud de Boyacá, 12 de enero del 17. Hospitales públicos hacen nuevo llamado a urgencia por crisis financiera del 17. La crisis de los hospitales y la incertidumbre de la reforma a la salud del 23, la crisis de la EPS Comeva del 21, que cambiar liquidaciones del 21, Salud Mía, Sura, Sanita están entre las EPS que más usuarios han recibido este año, del 19, Supersalud ordenó liquidar a Cruz Blanca EPS del 19, Supersalud liquida a EPS Salud Vida del 19, la Corte Suprema de Justicia avala la liquidación de EPS Airbuk del 21. En fin, entonces, y esta cuenta es una cuenta que ya tenemos también identificada, que es, no vamos a decir que es un bot, es una persona que trina, pero lo que dice no es cierto. Así como estas cuentas hay muchísimas que muchas veces se les dicen bots y que va, hay personas que están así de engañadas, hay personas que todavía siguen defendiendo a esta gente, hay personas que están detrás de todo eso. No, muchas veces no es un simple bot,
hay gente que es así, hay gente así, y por eso hay montones en Colombia que desafortunadamente siguen creyéndole a esa gente. Así llegamos hoy al final de este video. Nos veremos en uno próximo, por supuesto que sí. Estamos aquí pendientes a la elaboración del Noti Petrovsky y muchas más cosas que tenemos preparadas para ustedes. No me voy a ir, obviamente, sin mis saludos. Aquí tengo el cuadernito de los saludos a Mauricio Hernández Jiménez, a Pecas Jiménez, a Patricia Ortega Montero, a Ramiro Cruz Espinosa. Muchas gracias por escribir, por mandarnos esos mensajes. A Gerardo Cervantes Polo, a Samuel López, a Parodi, a Alba Rico, a Nancy Flores, a Amparo Sánchez, a Gerardo Cuellar, a Luis Jesús Duarte. Muchísimas gracias a ustedes y a todos por su impresionante apoyo. No siendo más, me despido, les envío por supuesto abrazos ancestrales desde la distancia. Como siempre, gracias y nos vemos en la próxima. Esta es Colombia con C de cambio. El canal donde estamos convencidos, por supuesto que sí, que otra Colombia, claro que es posible y para allá vamos. Nos vemos en la próxima. Chao.